vamos a estar leyendo la Biblia en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, por favor, recuerde lo que siempre le digo. Usted allá no solamente sea una persona expectante, sino que tome parte activa de esta actividad, amén, de este acto litúrgico para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Isaías capítulo 6 dice así: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y dile a este pueblo: oigan bien y no entiendan, vean por cierto, pero no comprendan. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Amén. Es una palabra bastante interesante, mis amados hermanos, y quiero que trabajemos hoy. Este es un relato de vocación. En la literatura profética del Antiguo Testamento se utiliza muchísimo esta manera de escribir. Eso se llaman relatos de vocación. Son aquellos episodios en los cuales el profeta hace ver o cuenta al pueblo y las personas a las cuales les ministra cómo fue que tuvo ese encuentro con el Señor. Eso era como una carta de presentación. Los relatos de vocación eran como la carta de presentación del profeta, ¿correcto? Entonces, mediante eso, el profeta le comentaba al pueblo de que él realmente sí había sido llamado por Dios para esa labor profética, la cual no era tan sencilla, la cual no era una actividad para asumir de manera soslayada, porque era una actividad de bastante responsabilidad, de bastante compromiso e incluso de peligro de muerte. Por lo tanto, esas personas tenían que hacer o tenían que presentar esa credencial, y la credencial del profeta era precisamente este relato de vocación, y lo vemos nosotros en casi todos los profetas, ¿correcto? Y en otros personajes del Antiguo Testamento. Esos relatos de vocación tienen varios aspectos. Por un lado está, digamos, como la manifestación divina. La manifestación, eso se llama hierocrática, la manifestación divina del Señor. Luego de esa manifestación hay una objeción, hay un signo y hay una misión. Y quiero que trabajemos en este día estos aspectos del relato de vocación en el profeta Isaías. No siempre tienen el mismo orden. A veces está la misión, a veces la objeción y luego está el signo, ¿correcto? En Isaías esos 4 elementos están vigentes, pero en diferente orden, pero no hay problema. Y quiero empezar diciéndole que este relato realmente es una obra maestra en todos los sentidos. Este texto, leímos 13 versículos, pero es uno de los mejores textos de la Biblia, porque es una joya literaria, una obra maestra en el sentido, reitero, literario, en el sentido cultural, en el sentido teológico, y nosotros podemos
ver a partir de ella muchísimos elementos que voy a estarlos desglosando en esta mañana. Por lo general, los relatos de vocación del profeta están en el primer capítulo. Si usted ve, por ejemplo, el libro de Oseas, ahí está el relato de vocación en el capítulo 1, cuando el Señor le dice, ve y consíguete a una mujer prostituta y ten hijos de prostitución con ella, etcétera, ¿correcto? El relato de vocación de Jeremías está en el capítulo 1, donde le dice, soy un niño, y el Señor le dice, no digas que soy un niño, porque todo lo que yo te diga lo dirás, y harás todo lo que yo te mande. Esos son los famosos relatos de vocación. Pero curiosamente, este relato de vocación de Isaías no está en el capítulo 1, está en el capítulo 6, ¿correcto? Y está en el capítulo 6 y para eso se ha barajado una cantidad de teorías al respecto. Porque realmente, como le comento, ese relato de vocación es como el punto de partida del profeta. En ese momento, el pueblo de Israel está en un evento bélico que se llama la Guerra Silo-Efraimita. Están peleando el reino del norte y un país que se llama Siria contra el reino del sur. Y es ahí cuando el Señor entonces actúa de esta manera con el profeta Isaías. Y básicamente, si bien el texto no está en el capítulo 1, ¿correcto? Y sí está en el capítulo 6, eso se da porque del capítulo 7, versículo 1 al capítulo 12, versículo 6, está lo que se conoce en la Biblia como el libro del Emanuel. Entonces se está presentando un Emanuel, ¿correcto? Y ese texto está siendo entonces como el prólogo a eso otro que viene más adelante. Y lo vamos a ver por versículos, por ejemplo, como el que dice el versículo 13, la parte B del versículo. Bueno, leámoslo todo. Y si queda aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ahí cuando dice, así será el tronco, la simiente santa, está hablando del famoso Emanuel, ¿correcto? Podríamos decir, según algunos autores, del famoso Mashiach. Y entonces, ese Isaías capítulo 6 sería como un prólogo a todo ese otro evento que tiene lugar. Y como le dije, quiero hablar algunos elementos que contienen los relatos de vocación. Un elemento aquí en este relato es la teofanía o la hierofanía. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es básicamente una teofanía, es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Y la hierofanía es Dios y otros elementos o seres espirituales apareciéndose, en este caso, a Isaías. Recordemos que aquí sí, ¿quién se está apareciendo? En el año en que murió el rey Usías, esto en el versículo 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, un primer aspecto es la teofanía o la hierofanía. El libro o el profeta Isaías es conocido también como el profeta de la santidad de Dios, el profeta de la santidad de Dios. ¿Y de dónde viene esa designación para Isaías como profeta? Es decir, el profeta que habla de la santidad de Dios viene precisamente de este texto. ¿Por qué razón? Porque miren lo que dice en el versículo 3, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, en un primer momento, ese relato de vocación habla de la santidad del Señor. Por eso ahorita cantábamos acerca de la santidad del Señor, correcto, que es un gran beneficio al que nos corresponde a nosotros. ¿Qué es santidad? ¿Cómo se entiende la santidad? ¿Cómo podemos explicar la santidad de Dios? En este caso, solamente me voy a referir a la santidad de Dios, correcto. Y básicamente la santidad es una fuerza sobrenatural y misteriosa, cuidado, sobrenatural, es decir, esto no es natural, esto no corresponde al ámbito del ser humano. Es una fuerza sobrenatural y obviamente por ser sobrenatural es misteriosa para nosotros los seres humanos, ¿correcto? ¿Y qué hace? Básicamente lo que hace es que confiere, puede ser a personas o puede ser a lugares o puede ser a objetos, cualidades especiales, cualidades que los demás lugares, objetos y personas no tienen. En este caso, reitero, estoy hablando de Dios, es decir, según la perspectiva de otros dioses, no las tendrían, mientras que Dios sí. Y básicamente lo que hace es que esa santidad hace notar un carácter
de grandiosidad, inaccesibilidad de esa persona o de ese lugar o de ese objeto, ¿correcto? Eso es grande, eso es inaccesible, no se puede investigar del todo, ¿correcto? Y por lo tanto, algo bastante curioso de la santidad de Dios en el ser humano es que causa miedo e incluso muchas veces causa terror, ¿sí? Eso pasa muchísimo. Entonces, esa santidad va a marcar diferentes sitios, diferentes cosas, diferentes personas, y las marca diciendo esto que está acá, o este que está acá, es alguien misterioso, alguien fuera de lo normal, que se sustrae del uso normal, correcto, y que se va a destinar a un mundo maravilloso, a un uso específico. Por lo tanto, la santidad va a marcar una diferencia entre lo que es el mundo ordinario o pagano y un mundo superpotente, un mundo especial con características diferentes a ese mundo pagano, ¿correcto? Y por lo tanto, ese mundo o ese objeto o ese sujeto son dignos de veneración. Estoy hablando de cómo se trabaja ese concepto de santidad ahí en el texto de Isaías y en el Antiguo Testamento. Entonces el ser humano entiende que hay una distinción entre lo pagano o lo ordinario y lo santo, lo sagrado, ¿correcto? Y por lo tanto, este ser humano intenta acercarse a eso de allá, ¿correcto? Y para acercarse, ¿qué se necesita? Pues se necesitan unos ritos sagrados, ¿correcto? Y ahí entonces surge lo que nosotros conocemos como cultos, como ritos, como diferentes actitudes de adoración a esos objetos, sujetos o lugares, ¿correcto? ¿Para qué? Porque sencillamente se considera que a través de esos ritos sagrados hay entonces una regulación del trato de ese Dios o de ese sitio o de ese objeto en relación con ese ser humano que no tiene poderes especiales. El término santidad significa lo separado, significa lo apartado, significa algo que ha sido, reitero, sustraído del uso normal, uso cotidiano, uso pagano, a un uso específico. Es el término, en el hebreo es el término kadosh, kadosh. En el griego es el término agios, agios, ¿correcto? Y también puede traducirse, por ejemplo, como ser brillante en el sentido físico, es decir, algo que tenía, que era santo, era brillante en sentido físico, o eso era lo que se creía, ¿ya? Por eso nosotros a veces cuando vemos algo de santidad o cuando la gente tiene esas visiones de santidad, dice, era algo muy brillante, era algo que ni siquiera podía verlo, porque siempre por lo general se tiene esa idea de que lo santo es lo brillante, o que lo santo también es puro, ya la pureza obviamente en un sentido moral. El término santidad también significa frescura o significa algo nuevo, algo novedoso o también algo claro o algo puro. Eso es lo que se conoce con el concepto de santidad. Curiosamente, en la antigüedad, las religiones no israelitas utilizaban abundantemente el término santo, pero más bien dedicado a lugares o dedicado a objetos, ¿correcto? Pero curiosamente no tanto a los dioses, no tanto a los dioses. ¿Por qué razón? Porque en esas otras teodiceas o cosmogonías, en esos otros lugares, recuerde que tenían siempre muchísimos dioses, un dios para cada cosa. Por ejemplo, en la cosmogonía griega hay un dios del vino, que es el dios Baco, se acuerda, un dios incluso para llevar los mensajes, que es el dios Hermes, y tiene una cantidad de dioses. Y esos dioses tienen diferentes aspectos y son como muy parecidos a los seres humanos y tienen envidias entre ellos, se casan también y tienen una cantidad de situaciones. Por eso cuando uno ve las conductas de esos dioses, entonces es normal entender que por eso era que ese concepto de santidad no se le atribuía a los dioses, sino que se le atribuía, reitero, más bien como a lugares y a objetos. Mientras que en Israel, curiosamente, en la Biblia, obviamente al primero y al que más se le aplica el concepto de santidad es a Dios, como en este caso que le está diciendo santo, 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 ¿correcto? En la Biblia siempre que se repiten las cosas 3 veces es porque aquí no hay sombra de duda, esto que le estoy diciendo es así, es real, ¿correcto? No hay por qué dudar de eso. Y se utilizaba entonces la repetición 3 veces. Entonces,
Por ejemplo, en la Biblia se le llama santos a los lugares donde el Señor ha aparecido. Recuerde usted, por ejemplo, cuando el Señor se le aparece a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo, ¿correcto? Entonces era más bien como por ese lado. Y se habla entonces de la santidad como una fuerza contagiosa y que puede ser transferible. Eso nos dice, por ejemplo, Éxodo 26:37 o Éxodo 30 del 26 al 29, ¿correcto? Y también se habla de una santidad que se diferencia de otras en grados. Por ejemplo, la Biblia habla del santo de los santos o habla, por ejemplo, del lugar santísimo, ¿correcto? Entonces es como si hay algo que es santo, pero hay otras cosas que son más santas todavía. Y lo menciona, por ejemplo, en este caso que le estoy diciendo, el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo. También, por ejemplo, el pueblo que va a encontrarse con el Señor es llamado santo. Incluso también es llamado santo en la Biblia esos famosos botines de guerra, cuando en la Biblia el pueblo de Israel peleaba con otros pueblos y el botín que ellos conseguían con esa guerra era llamado santo. Pero cuidado, inicialmente la santidad no incluye el área moral. Es bien curioso. En la Biblia inicialmente la santidad no incluye el área moral. Reitero que la santidad, ¿para quién es que le estoy diciendo? Sobre todo para lugares, para objetos, para Dios. Pero cuando se trata del ser humano, y cuando se trataba de los dioses de esas otras religiones, no incluía tanto el área moral. Pero hagamos un énfasis en este momento en el ser humano. Cuando se trata del ser humano, no incluye el área moral, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque inicialmente es solamente ese concepto. ¿Cuándo se empieza a trabajar la santidad en el área moral? Aquí en este texto. Curiosamente, iglesia, ¿cuándo se empieza a trabajar el concepto de la santidad aplicado al área moral de la persona que pretende ser santo? Aquí en Isaías 6, en los profetas del siglo VIII. Recordemos que Isaías corresponde o pertenece a los profetas del siglo VIII. Y es ahí con ellos que se les empieza a decir, usted lea el libro de Isaías, el libro de Oseas, el libro de Miqueas, y se les empieza a decir, cuidado, no es solamente el culto, no es solamente los ritos, los actos litúrgicos allá, no es solamente la ofrenda que yo traigo para presentarle al Señor en el altar lo que debe ser santo. Tiene que ser santo también usted, que es la persona que viene a presentarse delante del Señor. Y entonces es algo novedoso para el pueblo. Por eso el profeta Isaías en ese momento lo va entendiendo de esa manera. Va entendiendo que la santidad no es solamente la del culto, no es solamente la del acto litúrgico, sino que es el mismo el que tiene que ser santo. Y por eso entonces viene a él esa actitud que él asume. ¿Correcto? Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. No había caído en cuenta. ¿Por qué? Porque el concepto de santidad hasta ese momento se está aplicando para ellos. Y entonces, ¿cuál es un primer efecto de la santidad en relación con el ser humano, de la santidad de Dios en relación con el ser humano? ¿Sabe cuál es el primer efecto? La distancia. La distancia. ¿Por qué? Dios no es que no quiera comunicarse con el ser humano de manera más adecuada. Claro que quiere. Pero ¿qué pasa? Dios es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, 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 ¿correcto? Por lo tanto, hay una gran distinción entre los dos y esa distinción hace que haya una distancia, que haya una separación entre Dios y entre el ser humano. Y esa distancia, esa separación puede ser suprimida única y exclusivamente por iniciativa del mismo Dios. El ser humano no puede decir, oh, yo me voy a santificar, tengo la capacidad, tengo el deseo, me voy a santificar para acercarme a ese Dios santo. No, no puedes. No puedes porque la santidad única y exclusivamente es iniciativa propia, exclusiva de parte de Dios. Otro resultado de la santidad en el ser humano es el temor. El temor. ¡Ay de mí! Versículo 5. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. El temor, definitivamente el temor de manera, digamos, natural, nace en el ser humano cuando reconoce esa santidad de Dios, ¿correcto? Cuando no se le teme al Señor, cuando no estoy siendo santo, cuando no estoy, digamos, listo para ese encuentro con el Señor y cuando no me interesa tu ley, yo tengo mi propia ley, por favor hágase a un lado, yo por un lado, usted por el otro.
ahí no hay temor de Dios. El temor de Dios viene entonces, reitero, cuando se reconoce que ese Dios es santo y que yo soy terriblemente pecador. Pero algo bien importante y algo bien bonito acá en este texto, que la santidad, aunque confronta al ser humano, como está pasando acá en este texto, correcto, soy un hombre de labios inmundos, habito en un pueblo de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey de la Gloria. Pero ¿qué pasa con esa santidad de parte del Señor? ¿Cuál es ese gesto de parte del Señor para el ser humano? La santidad confronta al ser humano, pero acto seguido lo levanta. El Señor no muestra su santidad a nosotros solamente para decir, ¿y ahora qué estás pensando? ¿Ahora qué quieres? Obviamente el Señor no quiere destruir al ser humano. El Señor no quiere condenar y juzgar al ser humano. Afortunadamente en este momento estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, de apertura absolutamente para todos los seres humanos, que es un buen momento, mis amados hermanos, para que nosotros le digamos, Señor, eres santo y reconozco que necesito tanto de tu santidad. Reconozco que necesito tanto de tu pecado. Y acto seguido, ¿qué hace el Señor? Mire, dice el versículo 6. He aquí que esto tocó tus... bueno, leamos desde el 6. Voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, la santidad separa a Dios del ser humano. Esa separación solamente puede ser suprimida por iniciativa del mismo Dios. La santidad crea temor en el ser humano, correcto, de ver esa santidad, de ver la inmundicia por el otro lado, pero la santidad le confronta, correcto, pero no lo deja en el piso, no lo deja tirado, no lo deja abandonado, lo levanta, lo purifica, lo comisiona. Eso es lo que el Señor está haciendo ahí en ese texto. Cuidado, así es de que tenemos que entender nosotros que la santidad en la Biblia no va a residir en las elevadas cuotas morales. Es decir, mi santidad no puede ser medida con la elevada moralidad que yo tengo, sino con el Dios al cual se refiere esa santidad, el Dios al cual yo le estoy sirviendo, ¿correcto? Es decir, yo no me puedo comparar en santidad con el otro pastor, con el otro hermano, con el otro músico, con el otro... No puedo. Mi santidad tiene que estar evidentemente siendo nivelada, siendo medida permanentemente con la santidad divina. Desde esa perspectiva, por favor, entendamos que no hay chance de nada para nosotros. Y si yo me tengo que medir es con la santidad de Dios, entonces, ¿cómo voy a mirar a mi hermano? ¿Cómo lo voy a mirar a él? Pues evidentemente, ven, yo te ayudo y miremos los dos a ver cómo podemos colaborarnos para intentar ser santos, así como el Señor es santo, porque bien dice el texto bíblico, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Y esa santidad también, por otro lado, exige que se ponga la vida de la persona que es santificada al servicio de Dios, como efectivamente pasa con el texto de Isaías, ¿correcto? Es decir, yo te santifico a ti, pero no es para que estés colocada sobre un escaparate y diciéndole a todo el mundo, mírenme por favor que soy santo. Viene a mi mente en este momento los famosos santos de los pilares, ¿se acuerdan ustedes? Que eran unos santos que eran gente que quería servirle al Señor por allá en la época posterior a la iglesia primitiva. Eran unos personas que querían servirle al Señor. Yo le quiero servir al Señor, pero de ninguna manera puedo servirle ahí en medio de mi comunidad. Y ellos creaban montículos de arena, de piedras y de otros desechos y los creaban y se subían allá y de allá no volvían a bajar nunca, ¿correcto? Y entonces todo el mundo los pasaba y decía, ese es un santo de los pilares. Y entonces esos santos de los pilares estaban allá y nunca se bañaban, nunca vivían como ermitaños allá, ¿correcto? Y entonces todo el mundo pasaba y les decía, eso es un santo. No es la idea. La idea es que el Señor nos santifica a nosotros para que nosotros les sirvamos a los demás, ¿correcto? Les sirvamos a los demás. Entonces, quiero reiterarle que en la Biblia el aspecto de la santidad, el aspecto moral de la santidad queda integrado acá, en el capítulo 6 del profeta Isaías, ¿correcto? Y a todos los personajes de ahí hacia adelante, ¿correcto? Y todos los profetas del siglo VIII. Y entonces él empieza a exigir a los visitantes del santuario, por ejemplo, que hay unas exigencias morales.
como condición previa para la entrada de ellos al santuario. Mire lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 15 o el Salmo 24, 3, 6. Permítame leer por lo menos alguno de ellos. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Estoy en el Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no por eso cambia, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió soborno. Entonces, hay unas exigencias morales y éticas para ingresar al templo del Señor. Así es de que el contenido principal de la santidad es la pureza, mis amados hermanos. Y es importante entonces que nosotros entendamos esa santidad como una actitud interior. Por otro lado, también tengo que decirle que la santidad es el cumplimiento de las leyes sociales. En la Biblia hay un código que se llama el Código de Santidad. Ese Código de Santidad está en Levítico capítulo 17 al 27. Y cuando uno va a revisar ese Código de Santidad, ahí está el año del jubileo, ahí está las leyes de los esclavos, y ahí está una cantidad de obligaciones sociales. La santidad no se agota en lo litúrgico. La santidad tiene que ver también con lo social, con esos elementos de cómo yo debo cumplir mis compromisos sociales. Soy miembro de una comunidad y por lo tanto santidad también es eso, cumplir las leyes laborales, sociales, comunitarias, ¿correcto? Y es importante entonces a eso. La santidad también por otro lado tiene que contraponerse a la impureza del lenguaje humano. Mire lo que dice ahí el profeta Isaías: soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Entonces nosotros tenemos muchas veces un lenguaje soez, que ese lenguaje tiene que ir yéndose a perfeccionar permanentemente. ¿Para qué? Para demostrar también con mi léxico, con mi lenguaje, que soy una persona que está caminando hacia la santidad, ¿correcto? Y es muy importante entonces que nosotros lo hagamos de esa manera. De todas maneras, también tengo que reconocerle o enseñarle que Israel, ¿por qué fue llevado al exilio? Sencillamente porque no cumplió con esas normas morales, éticas y espirituales que le exigía la santidad. Y por lo tanto Israel fue destruido y llevado finalmente al cautiverio. ¿Correcto? Tenemos que tener en cuenta entonces que Dios exige la santidad. Y que si bien inicialmente la santidad era, reitero, estaba avalada a los instrumentos musicales, a los objetos, a las ofrendas, a los lugares cuidados, ya no. Me asombra muchísimo en la actualidad, quizás nos quedamos con ese concepto. Y evidentemente porque uno lo lee en la Biblia y uno dice, es que el altar es santo, los instrumentos son santos, ¿correcto? Los micrófonos son santos, eso no me lo toca. Eso, si usted va a tocar esos instrumentos, tiene que estar en santidad. Perdón, y muchas veces se queda el concepto de santidad solamente en los utensilios, solamente en todo este menaje que nosotros vemos y que lo utilizamos para la gloria del Señor. A veces, por ejemplo, las sillas no se pueden prestar a nadie, ni siquiera para un velorio, porque cuidado, es que eso es santo. No, perdón, nosotros ya tenemos que dejar ese concepto de santidad aplicado a los utensilios, a los lugares, ¿correcto? E ir a la santidad correctamente albergada en el ser humano, en su ética, en su moralidad, en su léxico, ¿correcto? En sus cuotas morales que tienen que emular las cuotas morales de Dios. Eso tiene que tenerse claro acá. Un segundo aspecto que quiero tratar es el aspecto de la objeción, y esa objeción está en el versículo 5. Recuerde que estamos trabajando el relato de vocación de Isaías capítulo 6, ¿correcto? Y decíamos que los relatos de vocación en primer lugar tienen un aspecto que es un aspecto el de la hierofanía o el de la teofanía, que es la aparición, que es la manifestación de Dios y otros elementos y seres sagrados en el texto bíblico. Y efectivamente lo que está dando acá en los versículos 1 al 4. Y eso es lo que estamos viendo acerca de la santidad, cómo es esa manifestación hierocrática
aquí en este texto, y por eso les hablé de la santidad. Les estoy diciendo que en segundo aspecto hay un asunto que se llama la objeción, y la objeción está en el versículo 5, que si bien lo hemos leído, permítame tocar un momento acerca de esto. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. La objeción de Isaías, curiosamente, es que no puede hablar. Isaías, después de toda esa manifestación hierocrática, toma la palabra para decir, lo lamento, no puedo hablar. Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Pero curiosamente, el Señor lo necesitaba a él era para que hablara, ¿correcto? Porque si bien hay muchas maneras en que los profetas dan a conocer su mensaje, una de ellas, y quizás de las más importantes, es la oralidad, ¿correcto? El hablar, el dar un mensaje. Y eso, entonces, hay un aspecto bien importante en cuanto a la objeción del profeta Isaías, porque Isaías, por ejemplo, oye muchas cosas durante la visión, dése cuenta. Por ejemplo, ¿qué es lo que oye el profeta Isaías? Oye la aclamación de los serafines. ¿Cuál es esa aclamación? Santo, 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 ¿correcto? Y oye también la voz de esa persona que le grita, que oiga, ¿se acuerdan? En el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿correcto? Versículo 2, y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, etc. Muy bien. Y hay alguien que le dice a él que escuche lo que está pasando. Y el profeta oye también la voz del Señor, que es el que está hablando. Pero curiosamente, como le comento, paradójicamente el profeta toma la palabra única y exclusivamente para decir que quedó reducido al silencio, que no puede decir absolutamente nada, ¿correcto? Y la objeción de Isaías, ¿por dónde va? La objeción de Isaías va porque, reitero, se da cuenta de que él había considerado la santidad desde la perspectiva del acto litúrgico, de los instrumentos, de los utensilios y todo ese asunto de las ofrendas, pero no de sus hechos, no de su moralidad, de su ética y de su espiritualidad. Y ahí en ese momento se da cuenta que cuidado, que si él pretende ser un santo, un adorador del Señor y un profeta para el Señor, pues entonces tiene que ser santo. Y ahí en ese momento, cuando entiende esa realidad, cuando se acerca a esa luz, que es el Señor, en su manifestación hierocrática, ahí en ese momento, él reconoce su pecado. La objeción de Isaías no es una objeción infundada, no es una objeción incoherente, es una objeción muy, muy coherente, con un fundamento tremendo que es el fundamento del pecado que reina todavía en la vida de Isaías, siendo un profeta y siendo un profeta de los mejores, pero es un pecador, ¿correcto? Pero ¿por qué Isaías se da cuenta en ese momento, cae en cuenta en ese momento de manera tan segura, tan certera, tan bien dice la palabra del Señor, que es como espada de doble filo que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Eso le está pasando a Isaías acá. Aparentemente había habido un arrepentimiento, una consagración, una devoción al Señor, pero cuando es confrontado con la santidad de Dios, se da cuenta que es un pecador consumado. Se da cuenta que no tiene absolutamente ningún chance delante de la presencia del Señor. Se da cuenta que el arrepentimiento que él había tenido hasta ese momento es un arrepentimiento vano, que no sirve para nada, que el Señor está exigiendo mucho más de parte de aquel que dice que quiere ser santo como el Señor. Escúcheme una cosa, iglesia. Si usted está satisfecho con su arrepentimiento, es porque realmente no se ha arrepentido. Es porque no ha habido un arrepentimiento verdadero. Si usted se mira al espejo y se mira y se voltea y dice, wow, qué puro soy, qué santo soy, no soy como ese otro de allá, ese otro de allá sí es perverso. Mi pecado es como, más bien como grisecito, no es blanco, es como grisecito, pero es que el de allá sí es un pecado negro, terrible. Si usted es de esas personas, tengo que decirle que lo es porque no se ha arrepentido verdaderamente. La persona que se arrepiente verdaderamente jamás estará satisfecha con su arrepentimiento. Usted tiene que entender eso,
que si usted está verdaderamente arrepentido, tiene que ir permanentemente a la presencia del Señor y decir, Señor, qué vergüenza, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque siempre les he dicho, iglesia, que básicamente la santidad del Señor es como cuando usted se acerca a ese foco de luz, ¿correcto? Y cuando está muy lejos y tiene una vestimenta blanca, esa vestimenta puede ser inmaculada. ¡Wow! ¿Cómo estás de bien vestido? ¿Cómo está de limpia tu camisa blanca? Pero cuando te acercas a esa fuente de luz, muy posiblemente tienes que decir, no, no es tan blanca. Mire que tiene una cantidad de impurezas. Es decir, el concepto de santidad y el concepto de arrepentimiento que tú tienes, que tú abrazas para ti y que tú encarnizas o encarnas en tu vida, sencillamente depende, es lo cerca o lo lejos que estés a esa fuente de santidad. Entre más cerca estés de la fuente de santidad, más pecador te vas a considerar. Y hay que, reitero, ten muchísimo cuidado. Si tú consideras que eres muy santo, porque eso significa que estás muy lejos de la santidad de Dios. Cuando estás más cerca de la santidad de Dios, tienes que decir, como dijo el profeta Isaías, ay de mí, que soy un hombre inmundo, labios inmundos, el pueblo es inmundo. Y es que tengo que decirte, ahí donde tú estás sentado, tú tienes pecados ocultos. Aquí donde yo estoy, yo tengo pecados ocultos. ¿Correcto? Esa persona a la cual Dios utiliza con una unción tremenda, o lo que llamamos unción, que ya sabemos que no es unción, pero que Dios la utiliza en ministerios, que Dios la utiliza en milagros, en sanidades, que es grande, digamos, en cuanto a que tiene una congregación grande, en que tiene un ministerio muy conocido, esa persona tiene pecados ocultos. Y de pronto alguien dirá, este ya dijo, lo que pasa es que él tiene pecados ocultos y entonces quiere que todo el mundo también tenga pecados ocultos como él. Sí, yo tengo pecados ocultos, se lo digo. Pero absolutamente todo ser humano tiene pecados ocultos. Pecados que no podemos nosotros muchas veces, por más que luchemos, intentar sacarnos esos pecados de encima, ¿correcto? Por lo tanto, hay que acercarnos a esa fuente de luz que nos mostrará que todos nuestros pecados, esos que tenemos, no son visibles, pero que el Señor quiere que sean visibles. No para dejarnos en el lodo, no para decirnos, ahí te quería ver, ahí, no. Sino para que el Señor nos levante, nos fortalezca, nos comisione, nos purifique. ¿Correcto? Entonces, por una parte, en la objeción de Isaías hay un elemento, y es el reconocimiento de los pecados que tiene, de los cuales no se había percatado. Y por otra parte, no es una justificación para decir, entonces como no podemos dejar de pecar, pues sigamos pecando para que sobreabunde la gracia. No, no es por ese lado tampoco. ¿Correcto? Nosotros tenemos que decir, Señor, soy un pecador y así continuaré siguiendo si tú no haces nada en mi vida. Si tú no obras en mí, seguiré siendo un pecador. Y en tercer lugar, quiero hablarle del signo. ¿Qué es un signo? Mire lo que es el signo. Está en el versículo 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El signo para Isaías es el carbón encendido. ¿Correcto? El signo entonces es eso que el Señor utiliza para reconfortar a aquella persona que ha sido llamada. Por ejemplo, para Josué el signo es yo estaré contigo como estuve con Moisés. Para Gedeón, ¿recuerdan ustedes cuál fue el signo para Gedeón? El vellón, ¿se acuerda el vellón de lana al cual le dice, bueno Señor, si esto es tu voluntad, entonces que toda la tierra alrededor esté húmeda y que el vellón seco? Y después le dice, no Señor, lo contrario, entonces que el vellón esté mojado y toda la tierra alrededor esté seca. Entonces para Gedeón fue el vellón de lana, para Isaías fue el carbón encendido, para Sansón fue su cabellera, ¿correcto? Y así sucesivamente, para Moisés fue la zarza ardiente. ¿Correcto? Ese es el famoso signo que, reitero, era como esa fortaleza, eso que era como esa señal de que Dios sí había estado con él, de que Dios había estado tratando con él y de que Dios le había dado una garantía de que iba a estar con él. Es posible que usted y yo también tengamos un signo.
¿Cuál es ese signo que Dios le ha dado a usted? Definitivamente. Hay esa palabra, algunas personas le llaman a eso la palabra rema. Eso que llegó a tu vida y que cuando llegó a tu vida te golpeó de una manera tan tremenda que tú no tuviste ni la más mínima duda de que eso era para ti. De que Dios quería obrar en tu vida y que esa era la señal de que Él iba a obrar. Y que todo el mundo te puede decir, estás loco, eso no es correcto, eso no es así, pero tú tienes esa certeza que absolutamente nadie te la puede quitar. Ese es el signo de Dios para ti. Puede ser un texto bíblico, puede ser una señal, puede ser un milagro, puede ser una sanidad en tu vida, puede ser, qué sé yo, un milagro en la economía. No sé qué será ese signo, pero si no lo tienes, dile al Señor, Señor, necesito ese signo en mi vida. Amén. Que me lleve, Dios de la gloria, la certeza de que tú me has llamado. Parte del signo del Señor para mi vida es ese texto que el Señor siempre, desde muy pequeñito, me decía esta misma palabra. Es increíble. Y le agradezco a Dios por esta misma palabra. Porque parte del signo de Dios para mi vida personal, quiero hacerle una infidencia, es esa palabra que está en el versículo 8. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es una palabra que me ha trabajado a mí permanentemente y que en los momentos de mayor dificultad, de mayor situaciones que a veces son tan difíciles para nosotros, esa palabra no me ha dejado caer. Amén. De los 31.173 versículos que tiene la Biblia, es posible que haya uno para usted que ha sido ese pilar tan tremendo. Que es muy posible que incluso le digamos, Señor, la Biblia podría ser solamente este versículo. La Biblia podría ser solamente esta palabra. Y para mí sería suficiente. Amén. Es importante que nosotros veamos eso, mis amados hermanos. ¿Cuál es el signo para ti? ¿Tienes un signo en tu vida? Si no es así, dile al Señor, yo necesito ese encuentro, esa manifestación hierocrática, hierofárica de ti hacia mí. Y quiero, Señor, que me des ese signo, porque yo también tengo muchísimas objeciones como Isaías. Pero si tú me das ese signo, dame esa señal, dame esa seguridad de ese llamado. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Es la seguridad que el Señor quiere que tengamos. Y ¿sabes una cosa? Sí. Va a ser algo muy para ti, muy personal, muy privado. Por lo general esos llamamientos del Señor no ocurren en medio de las multitudes, en medio de la algarabía. Eso por lo general no ocurre cuando usted dice, yo estaba por allá en una campaña, en un concierto de música y ahí el Señor me llamó. Puede suceder, pero por lo general esos llamamientos, esos signos, esas señales de Dios vienen a tu vida en la intimidad, tú y Dios. Solamente. Gloria a Dios. Solamente los dos. Allá en la intimidad, en la soledad, en tu cuarto, en tu lugar secreto. Ahí es donde por lo general vienen esos signos. Yo te invito hoy, mi amado hermano, que si no tienes un signo, un símbolo en tu vida, que le digas al Señor, Señor, yo quiero tenerlo. Yo quiero tener ese signo así, como el carbón para Isaías, como el vellón de lana para Gedeón, como la zarza ardiendo para Isaías, para Moisés. Quiero tener un signo en mi vida. Que por más que vengan las circunstancias, yo entienda que ese signo está simbolizando el llamado que tú me has hecho para mí. El llamado que has hecho a mi vida. Y que con base en ese llamado, debo y tengo que actuar. ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu signo? Y en un cuarto lugar quiero hablar de la misión. La misión. Y la misión para Isaías está en el versículo 8 al 13. Porque cuidado, quiero decirte que Dios no se manifiesta de manera hierocrática a tu vida. Dios no te da un signo, correcto, y no permite tus objeciones y le da solución a tus objeciones para que tú te sientes frente a, qué sé yo, al descanso, correcto, frente a las circunstancias, frente a la desilusión y la desesperanza de la gente, les digan, hey chicos, ¿saben ustedes que yo soy llamado por el Señor? ¿Sí?
No, no es solamente eso, es para que te levantes y actúes. Porque quiero decirte una cosa, el beneficiario del llamado nunca es la persona que ha sido llamada. Dios a ti no te llama para que te beneficies de ese llamado. Ahí tenemos una crisis bastante fuerte de llamado en este momento, porque usualmente se tiene la idea en muchos sectores de que cuando Dios te llama a ti es porque te va a dar casa, carro, beca y camioneta 4x4. Discúlpeme, ese no es el llamado del Señor. Estamos equivocados. ¿Sabe qué dice la tradición de cómo murió Isaías? Alguna tradición dice que Isaías, que vio la gloria del Señor, ese que recibe ese signo del carbón encendido, ¿sabes cómo murió? La tradición dice que lo metieron en un tronco al que lo vaciaban por dentro, vaciaban los troncos y lo metían a él por dentro y empezaban a cerrarlo de los pies hacia la cabeza. Así se cree que murió Isaías. ¿Cómo murieron los apóstoles del Señor? ¿Cómo murieron esos gestores de la Reforma Protestante? El hecho de que tú y yo estemos viendo en esta mañana, escuchando este mensaje de manera tan placentera, tan calmada, en la comodidad de su hogar, sin siquiera desplazarse, es porque muchos han derramado una semilla que es su sangre, que es su vida. Y por lo tanto nosotros no podemos ser inferiores a ese precio que se tiene que pagar por el llamado del Señor. El beneficio del llamado nunca es la persona que ha sido llamada. El beneficiario del llamado son las personas a las cuales ese a quien se le llamó les va a hablar. Ese para el cual esa persona que fue llamada les va a entregar su vida. Se va a invertir en ellos, se va a vaciar en ellos, mis amados hermanos. Les va a enseñar, les va a ir a buscar como el pastor a la oveja perdida. Y eso es lo que entiende el profeta y es lo que nosotros debemos entender. La persona que ha sido llamada tiene que ir al pueblo. Su misión es ir al pueblo, sacar a ese pueblo, liberarlo. El pueblo siempre es el destinatario del llamado, absolutamente siempre. Le decía ahorita a los santos de los pilares, tú no puedes decir, Señor, yo te quiero servir, pero con todo este poco de gente, en medio de mi familia no puedo, necesito irme. No, es en medio de la familia que el Señor quiere que le sirvas, es en medio de la comunidad colombiana. Es en medio de la problemática que estás viendo, ahí que tienes que servirle al Señor. Esos santos de los pilares fueron precisamente el origen de los conventos, de los monasterios y todo ese asunto. Gente que quería servirle al Señor, pero es que aquí no puedo, porque es que no me dejan. Entonces yo me voy para mirar a ver cómo puedo hacerlo en otro lugar. Por favor, es equivocado. Es ahí donde el Señor te llamó, que Dios quiere que le sirvas. Ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre es el destinatario de tu llamado. ¿Correcto? Y ese llamado siempre, absolutamente siempre tiene una dimensión colectiva, una dimensión social, espiritual, litúrgica. Cuidado con eso. No solamente litúrgica, es una dimensión social, es una dimensión ética, moral, política, económica. Todas son esos elementos propios del llamado que Dios le tiene que hacer al pueblo. ¿Para qué? A la persona que llama, ¿para qué? Para que vaya y le sirva a su pueblo. Correcto. Curiosamente, mire lo que dice en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime. Ahí en el versículo 1 está el verbo ver. Y de ese verbo ver se desprende absolutamente todo lo demás. Ha visto con sus ojos al rey. Dice, he visto con mis ojos al rey. Y se siente perdido y reducido al silencio. Cuidado, porque es que el ver del profeta en este versículo 1 es la antítesis del versículo 9 y del versículo 10. Mire lo que dice el 9 y 10. Dijo, anda y dile a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por ciento pero no comprendan. Embote el corazón de este pueblo, endureza sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es bastante fuerte, mi amado. Esto es bastante fuerte, porque hay un llamamiento para el profeta, pero es un llamamiento en el cual el Señor le dice, vaya, pero va a fracasar. Vaya, pero va a fracasar. Predíqueles, pero no le van a escuchar.
Muéstrenles, pero no van a ver. Gríteles, pero no te van a escuchar. Y eso es, en gran medida, lo que yo quiero proponerles a ustedes hoy. Que Dios nos llama, pero que sin duda ese llamamiento es muchas veces de dolor y de lágrimas. De sentir que estás haciendo mucho y sentir que no obtienes ni siquiera un mínimo porcentaje de lo que tú has invertido. Pablo dice, aunque yo les ame mucho a ustedes, les amaré, aunque amándoles más yo sea amado menos. En la medida en que usted se entrega, menos encuentra usted, como ese feedback de la gente hacia usted. El profeta tiene que decirle al pueblo, miren con sus ojos, pero no van a entender. Que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan. Va a haber una oposición tremenda. El profeta ve, pero el pueblo no ve absolutamente nada. Aunque intentes mirar el profeta, el pueblo no va a ver lo que el profeta puede ver. Recuerda en este momento, Isaías está solo. Isaías está rodeado de mucho pueblo, pero está solo en su ministerio. Jeremías está rodeado de mucho pueblo, pero está solo en su ministerio, aún incluso su familia lo persigue. Elías está frente a 450 profetas de Baal y detrás de él está todo el pueblo. Sin embargo, Elías en este momento está solo con el Señor, en contra de todos esos profetas y en contra de un pueblo que no quiere ver. Ese es el llamado. Ese es el llamado de Dios para el ser humano. ¿Cuál sería nuestra actitud al respecto? Con la hierofanía, el profeta se da cuenta de su estado. Soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Pero el pueblo no se da cuenta de su estado. El pueblo está contento como está. El pueblo está feliz como está. El pueblo no se ha dado cuenta de nada. No ha visto nada. Por eso no ve, por eso no oye. Por eso no habrá un cambio para el pueblo. Es lo que le dice el profeta Isaías. De tantos cientos y cientos y miles de personas que escucharán nuestro llamado. Algunos dirán, no me interesa, gracias. La mayoría, tengo mis propias metas. Y se aferrarán de aquello que escuchan, diciendo, esos pastores, esos sacerdotes, esos líderes, la religión. No, gracias. Yo voy es por lo mío, no me interesa. Le pasaba también al mismo Jesucristo, ¿se acuerdan? Había multitudes que venían a él y él les decía, vienen a mí por la comida. Y habían otros círculos que cada vez el círculo se iba cerrando más y más. Habían otros que predicaban, luego los 72, luego los 12, y de entre los 12 no todos. Y cada vez el círculo se va estrechando. Pero es algo normal. Porque lo importante es que de todas maneras seguimos avanzando. El Señor con cuántos inició su ministerio. Él solito, mire ya cuántos millones vamos. Aún así, vamos creciendo. Que no son todos. Nunca todos van a aceptar. Pero si el Señor bendice a una sola persona a través de tu vida, si el Señor toca a una sola persona a través de tu vida, sería espectacular. Recuerdo en este momento la experiencia que tuvo la persona que le habló a Charles Spurgeon. ¿Saben quién es Charles Spurgeon? El príncipe de los predicadores. La persona, él dice que él recibió el llamado un domingo en la tarde, cuando estaba nevando y estaba muy frío, y el predicador dijo, ni para qué abrir la iglesia si nadie va a venir hoy. Y ese día, el único que fue a ese lugar fue Charles Spurgeon. Y ese señor le predicó a Charles Spurgeon como si le hubiera predicado a una multitud. Y él dice que ese día su corazón fue tocado. Y Charles Spurgeon se reconoce como el príncipe de los predicadores. Lancemos la palabra. No sabemos quién está escuchando.
A veces nosotros decimos, esta persona puede ser, este es el más opcionado, como Samuel cuando fue a ungir al rey de Israel. Y ese es el más opcionado, pero de pronto el más opcionado, según la perspectiva divina, es ese que está por allá. Ese que usted de pronto lo ve acá observando, callado. Ese que de pronto usted lo ve como en silencio, como indiferente incluso. Pero ¿qué estará pasando en su corazón? Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. El pueblo no va a poder tener un diálogo directo con el Señor. El pueblo, de hecho, se queda siempre fuera, según este texto que estamos trabajando. No, el pueblo no es un sujeto positivo de ningún verbo. El pueblo no ve, no oye, no dice nada, no entiende, no le interesa ahí absolutamente nada. Por eso hay un marcado contraste entre el 6 del 1 al 4 y el 6 del 11 al 13. Porque mire lo que pasa en los versículos 1 al 4. Se encuentra muchísimas veces el verbo llenar. ¿Cuántas veces? Si usted se da cuenta, hay varias veces el verbo llenar en los versículos del 1 al 4. Mire lo que dice. Sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, ¿correcto? Toda la tierra está llena de su gloria, y la casa se llenó de humo. Entonces, mire cuántas veces está el verbo llenar entre los versículos 1 al 4. Pero por el otro lado, que está en los versículos 11 al 13. Entonces, del 1 al 4, el templo está lleno de la orla del manto del Señor. La tierra está llena de su gloria. El templo está lleno de humo, ¿cierto? Mientras que en los versículos 11 al 13, todo está vacío. Las ciudades están desoladas y sin morador. Las casas están sin hombres. La tierra está hecha un desierto. Los países están sin hombres. ¿Y qué está entre las dos partes? ¿Qué está entre las dos partes? ¿Qué está entre lo lleno y lo vacío? Está sencillamente una persona, un ser humano que advierta la hierofanía, la manifestación divina, que reconoce su pecado, que dice no puedo, pero que el Señor dice sí puedes porque yo te comisiono, yo te doy este signo, y ve entonces, y eso que está vacío, llénalo. Así como viste que estaba lleno, ¿qué? El templo, que estaba lleno, la tierra, que está llena el templo, que está llena absolutamente toda la gloria del Señor. Ve, y lo que está vacío, llénalo de esa manera. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por otro lado, también el capítulo tiene un tinte monárquico. Cuidado con esto, no sé si sepas esto que te voy a decir. Recordemos que el profeta Isaías era un profeta monárquico, era un profeta cortesano. Es decir, el profeta Isaías pertenecía a la corte real. Y recordemos cómo inicia el versículo 1, el año en que murió el rey Usías. Todo eso sucede cuando no hay rey en Israel. No hay rey en Israel. Y en ese momento Isaías, lo que se ha propuesto de este capítulo es que Isaías era el próximo, el siguiente rey de Israel. Isaías era el siguiente rey de Israel. Y el Señor a Isaías en este capítulo 6 le dice: mi hijo, ¿quieres ser rey o quieres ser profeta? Y el profeta decidió ser profeta, dejando de lado esa dignidad de monarca. Eso es lo que se ha planteado. Este capítulo también tiene un tinte monárquico. Recordemos, estoy diciendo que ¿dónde inició? En el año en que muere el rey Usías. Y, por ejemplo, ese trono alto y excelso en el cual se presenta Dios, la orla del manto real, que es símbolo de autoridad. Entre más autoridad tenía una persona, más larga era la orla de su manto. Todo eso, la pregunta del Señor, ¿quién irá por nosotros? Todo eso se sitúa en el marco de una corte divina, ¿correcto? Y todo eso, por ejemplo, también el asunto de enviar una persona para una misión, toda esa primera parte de una corte divina se transfiere a un rey terreno. ¿Y quién es ese rey terreno? Es sencillamente, reitero, en ese momento se le atribuye a Isaías. Por ejemplo, la intercesión, versículo 11. La intercesión en ese momento era parte del rol de un monarca, y ese lo lleva a cabo en el versículo 11
el profeta Isaías, ¿correcto? Es una función del profeta Isaías, era una función única y exclusivamente del rey. El rey era el que debía interceder por el pueblo, por lo menos de manera ideal. Entonces, eso es muy importante. La perícopa de Isaías, ese capítulo 6, termina en el versículo 13, diciendo: y si queda aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Termina hablando de un rey que pertenecería desde esa perspectiva a la simiente santa, a la simiente davídica, ¿correcto? Y el capítulo 7, versículo 1, habla precisamente, y todo el capítulo 7, ¿se acuerda que les dije de qué se trataba el capítulo 7 al capítulo 12? Del libro del Emanuel. Por eso el capítulo 6 está como prólogo a todo lo que se conoce como el librito del Emanuel, capítulo 7 al 12, donde presenta al rey, el más grande de todos por antonomasia. Dios le dice, en otras palabras, al profeta Isaías: ¿quieres ser rey o quieres ser profeta? Isaías decide ser profeta, porque entiende que viene un rey, que es lo que nosotros conocemos como el Emanuel, como el Dios con nosotros. Es el relato de vocación de Isaías, mi amado hermano. Por una parte, hay una manifestación hierocrática. En segundo lugar, hay una objeción. En tercer lugar, hay un signo o un símbolo. En este caso es el carbón. Y hay una misión. Hay una comisión. ¿Para qué fuiste llamado? En tu vida, ¿cuáles de esos elementos ya están vigentes? ¿Has recibido un relato de vocación, un llamamiento de vocación para ti, para tu vida? ¿La manifestación de Dios se ha dado ya en tu vida? Si eso es así, amén. A Isaías se le mostró esa manifestación y se le dijo: este es el santo, santo, santo. En tu vida, ¿cuál es esa manifestación? Porque si bien todos somos santos, el énfasis de todos es diferente. Dios tiene un llamado diferente específicamente para ti que estás ahí. Pero muy seguramente, luego de recibir esa manifestación divina, muy seguramente habrá una objeción de parte tuya. No sé hablar, no puedo, me da miedo. Tengo familia, ¿cómo los voy a dejar? ¿Cómo los voy a abandonar? No sé cuál será la objeción. Esa objeción es muy válida y respetable delante de la presencia del Señor, pero no te puedes quedar en esa objeción, porque viene después de la objeción, ¿qué? El signo, el carbón encendido. Eso significa que Dios quita el obstáculo que tú estás colocando en él. Ese obstáculo que tú estás viendo como algo grande, como algo gigante, algo por allá que tú lo ves encumbrado, yo no podría lograrlo. El Señor dice: déjame que yo sí puedo. ¿Correcto? Y eso es lo que Dios hace cuando pasa el carbón encendido por los labios del profeta. Él solo no puede, pero Dios le dice: yo sí puedo. Y por último, la misión. La misión. ¿A qué te está llamando Dios? ¿A qué te está llamando Dios como profeta, maestro, evangelista, pastor? Para que hagas una obra de servicio, para que seas músico, para que seas un ingeniero, un arquitecto, un médico. No sé para qué te estará llamando Dios, pero tienes que entender que Dios no te comisiona para que le digas a todos: hey, mírenme, para que saques pecho y digas a todos: soy el llamado de Dios, soy el ungido de Dios, soy el escogido de Dios. Es para que vayas y sirvas a los demás. Pero quiero decirte, en tu llamado muchas veces la aflicción, las lágrimas, el llanto, la frustración van a ser lo permanente. La soledad van a ser lo permanente. Pero en medio de todo eso, lo importante es que entiendas que Dios te hizo un llamado y que ese llamado tienes que llevarlo adelante. Porque Dios tiene naciones esperando por tu mensaje. Vidas sumidas en situaciones bastante difíciles, esperando que tú les des una palabra de ánimo y de fortaleza. Gentes a las cuales Dios quiere que seas tú el que les hables a ellos y que les lleves unas palabras de esperanza.
Yo te motivo para que le digas sí al llamado del Señor, para que el Señor pueda obrar a través de ti. No hay un llamado más grande, no hay un propósito de vida que te llene más que ese llamado del Señor. ¿Por qué seguir perdiendo el tiempo en aquello que no te dará la satisfacción que única y exclusivamente te dará el servicio a Dios manifestado en los seres humanos? ¿Por qué seguir perdiendo el tiempo? ¿Por qué seguir agotando su vida en aquello que no es y que no contribuye para la eternidad? No te sigas haciendo tesoros en la tierra, donde los ladrones roban y donde todo se pudre. No hagas y no coloques tu confianza en las riquezas, siendo estas ningunas. Se harán alas como las águilas y volarán, y verás su lugar y ya no lo encontrarás. Es superior el llamado que Dios tiene para nosotros. Y en la invitación del profeta Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, tu palabra me interpela, Señor. Tu palabra me cuestiona. Tu llamado me cuestiona, Señor. ¿Cómo he de permanecer indiferente frente a tanta necesidad? ¿Cómo permanecer indiferente, Señor, si veo, Dios de la gloria, una multitud que está yendo a un abismo con sus ojos vendados? Y yo conozco un camino diferente. Y sin embargo, me quedaré callado, Señor, y no les diré de ese camino que tú tienes para ellos. Una vez más, Señor, quiero decirte, una vez más quiero responder afirmativamente al llamado que me has venido haciendo, Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La mies es mucha, los obreros pocos. Y yo, muchas veces ignorante, muchas veces haciéndome lo importante, muchas veces sin entender la verdadera dimensión de ese llamado, sigo indiferente. No es conmigo. Para eso está el pastor, para eso está el misionero, para eso está ese otro. Yo estoy bien como estoy. No quiero ser más indolente, Señor. Quiero decirte, Señor, heme aquí. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Mi amado hermano, yo le motivo a que en este momento no piense en sus limitantes como ser humano. No piense en sus limitantes como hombre, como mujer, o en sus limitantes por su estudio o por sus condiciones físicas o económicas. No piense en nada de eso. He aprendido y he experimentado en mi vida que Dios solamente necesita que tú le digas: heme aquí, envíame a mí. Dios se encargará de abrir puertas, de cerrar puertas y de colocarte todo ahí para que tú seas ese instrumento de paz y de bendición. La invitación está dada para ti hoy. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? El Señor le bendiga, el Señor le guarde, mi amado hermano, y recuerde que lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros es mucho más grande
creo que cualquier otra persona o cualquier otro proyecto te pueda dar. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos en otra ocasión. El Señor les bendiga.